Estamos retomando la transmisión del complejo multimedia. Sería la quinta ronda de preguntas, ¿no? La quinta ronda de preguntas. ¿Qué piensa que se debe hacer con la actual Corte Suprema de Justicia? Arranca con la respuesta el candidato del PLRA, Juan Félix Bogado Táter. Bueno, yo creo que la Corte y el Poder Judicial tienen que ser renovados. Y estoy en contra del coteo político. También me gustaría que los candidatos que después hablen también nos digan cuáles son las líneas de mi partido, las líneas de los distintos partidos, pues yo creo que si nosotros apoyamos el desbloqueo de listas y apoyamos la entrada de nuevas figuras a la política y a ejercer cargos políticos, cargos públicos, creo que tenemos que también ser suficientemente responsables en decir de que si hay iniciativas, no importa quién, no hay una línea política, sino que es un poco la conciencia o la responsabilidad de cada parlamentario tomar sus decisiones. Yo creo que el Poder Judicial tiene que ser renovado, el Consejo de la Magistratura tiene que dejar de seleccionar a los magistrados en base a cuestiones políticas o a coteos. Eso se puede lograr con el anonimato de los postulantes, con exámenes públicos que sean transparentes. Nosotros, el que tome el examen no tiene por qué saber quién es el que está rindiendo ese examen, ¿verdad? Que haya después una calificación seria y objetiva, y de esa manera ir logrando que los mejores profesionales sean magistrados en este país. Gracias. Muchas gracias. Respondía así Juan Félix Bogado Táter, candidato del PLRA, la Alianza Paraguay Alegre. Misma pregunta. ¿Qué piensa que se debe hacer con la Corte Suprema de Justicia? Responde Karina Rodríguez de Avanza País. Bueno, Roberto, la pregunta en realidad es ¿qué pensamos hacer con esta Corte Suprema corrupta y genuflexa? Hay ahí ya una apreciación que es el reflejo de una ciudadanía que está reclamando una renovación integral también del Poder Judicial. Ese Poder Judicial en realidad es el reflejo del poder legislativo que nosotros tenemos, absolutamente manoseado, utilizado con prácticas que se caracterizan por el tráfico de influencias, por la presión de los diputados y senadores sobre los magistrados. Si nosotros no empezamos a barrer las viejas prácticas de las cuales la ciudadanía está absolutamente cansada y hastiada, en el Poder Legislativo vamos a tener que seguir siendo sometidos a una Corte Suprema corrupta y genuflexa. Es categórica. La pregunta misma nos demuestra que en realidad aquí de lo que se trata es de las prácticas a las cuales ha sido sometida la ciudadanía durante décadas. Hoy por hoy, el Poder Legislativo puede designar magistrados, interpelar ministros, destituir presidentes, con total impunidad. Nadie, ningún miembro de la ciudadanía común y corriente tiene la posibilidad de quitarle o revocarle el mandato a los miembros del Poder Legislativo. Y ese Poder Legislativo es el que se va y presiona a la Corte Suprema, al Poder Judicial, tornándola una corte corrupta, genuflexa, al servicio de los sectores de poder de nuestro país. Por eso Avanza País instala la revocatoria de mandato como plataforma base de todo tipo de transformación que podamos hacer desde el Parlamento, y una revocatoria que permita que cada uno de los legisladores a la hora de tomar una decisión lo piense dos veces. Si el pueblo lo colocó ahí, que el pueblo tenga las mismas posibilidades de quitarle, y a partir de esa renovación cambiar el Poder Judicial que necesita de pies a cabeza ser modificado. Gracias. Bueno, muchas gracias a la concejala Karina Rodríguez. Y tiene razón, la pregunta es ¿qué piensa que se debe hacer con esta Corte Suprema corrupta y genuflexa? La pregunta que hizo la gente. Nosotros con Roberto ya tuvimos una discusión, un debate previo carapé sobre este tema, en el sentido de que ya viene la pregunta cargada con una afirmación, Roberto. Sí, es así, y justamente en coordinación con la gente de la Cámara Junior optamos por que sea una pregunta relativamente neutra, o si no ya iba con un calificativo, pero Karina hizo como suya precisamente esa interpretación. Claro, pero hacemos la salvedad que esa es la pregunta que la gente votó, ¿verdad? Por eso está entre las 7 seleccionadas. Bueno, la misma pregunta, ¿qué piensa que se debe hacer con esta Corte? Responde Carlos Becker de Patria Querida. Bueno, realmente la Corte Suprema de Justicia es la cara más visible de esta justicia corrompida en general que tenemos, ¿verdad?
Y realmente me sorprenden las declaraciones de los que me precedieron porque, bueno, Nito Bobo parecía ser un candidato independiente, así, o sea, rehuye y rechaza absolutamente, desconoce todas las movidas del Partido Liberal para seguir manteniendo este esquema. Y me gustaría preguntar si también el candidato a senador número 3 de Avanza País, Camilo Suárez, cuando sea senador, si es que es electo, renunciaría a sus fueros para ser sometido a la justicia también, o va a utilizarlo como sector político también, va a utilizar sus fueros para no ser enjuiciado. Creo que hasta ahora por chicanería jurídica todavía sigue ante el juicio oral, ¿verdad? Entonces yo creo que todo el sistema como tal hay que erradicarlo de raíz. Y hay una idea muy interesante que Patriquería desde sus orígenes hasta hoy estuvo en contra, que es el cuoteo político. Todos los partidos políticos, excepto el partido de Patriquería, han rechazado el cuoteo. Inclusive, luego del juicio político, nosotros rechazamos absolutamente todos los cargos en el gobierno porque dijimos no vamos a caer en el cuoteo, ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en la TSJE, ni en la Fiscalía, ni en la Contraloría, ni en ningún lado, porque nosotros estamos a favor de que los mejores, independientemente de qué partido sean, ingresen a esos espacios de poder. Nosotros tenemos una candidata diputada por Central, que es la señora Katia, la abogada Katia González. Ella es nuestra portaestandarte en el tema de la transparencia y el ataque a la corrupción en el Poder Judicial. Yo creo que nosotros sí podemos mostrar a todos nuestros candidatos y estar orgullosos de que somos un excelente equipo, porque Patriquería ha combatido el cuoteo y ha combatido la corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Y cuando lleguemos a ser legisladores, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, el Partido Patriquería y nosotros como legisladores jóvenes, con los fueros vamos a recibir todas las documentaciones de las personas afectadas, funcionarios que manejen informaciones desde adentro, y vamos a anunciar, y a los jueces corruptos y a los ministros corruptos los vamos a perseguir y los vamos a echar. Esa es nuestra propuesta. Se lee cómo llegó y votó la pregunta. ¿Qué piensa que se debe hacer con esta Corte Suprema corrupta y genuflexa? Responde Oscar Tuma, del Partido Colorado. No es problema de hombres ni de esta Corte ni de la Corte que se fue. Es problema del sistema. Nosotros tenemos que entender que tenemos que cambiar el sistema y tenemos que despolitizar el Poder Judicial de los poderes políticos, entiéndase legislativo y ejecutivo. No existe otra manera realmente de evitar que los magistrados estén sometidos al poder político. La única alternativa es trabajar en una enmienda en lo que concierne al capítulo del Poder Judicial, trabajar en quiénes van a integrar el Consejo de la Magistratura, quiénes son los que ternan a los candidatos, trabajar en quiénes van a integrar el jurado de enjuiciamiento, quiénes son los que sancionan, suspenden a los diferentes magistrados, y a partir de ahí llevar adelante la discusión si queremos magistrados inamovibles o no. La discusión está planteada en el mundo entero. Tenemos varios sistemas. Acá los miembros de la Corte están a cargo de la designación de la terna, a cargo del Consejo de la Magistratura. Los senadores eligen uno de los ternados y lo ratifica el Ejecutivo. En otros países directamente está a cargo del Ejecutivo, como era en la época de Stroessner también acá, y se dice que la Corte de Stroessner era mucho mejor que la que hoy funciona. Entonces, ver qué sistema queremos. Hay otro sistema, Inglaterra, hasta la propia reina tiene un cuoteo, como quiera llamarse, para designar a una persona, los diputados una parte, los senadores otra parte. Entonces el primer ministro también tiene la posibilidad. Entonces tenemos que decidir qué queremos. Yo creo que, repito, no pasa por qué hacemos con esta Corte, sino qué hacemos con la justicia. Y yo creo que la solución pasa únicamente por establecer un mecanismo de independencia del Poder Judicial, y eso lo vamos a lograr a través de una enmienda constitucional, y que dentro de esta institución tan importante estén personas independientes también a la clase política. Es la respuesta del diputado Oscar Tuma, la misma pregunta que piensa que se debe hacer con esta Corte Suprema corrupta y genuflexa. Responde la diputada Fabiola Oviedo, del partido UNAC. Muchas gracias, y sin duda que también pienso de esa manera. Mi familia, líder de mi partido, ha sido víctima de las injusticias de la justicia y soportado más de 5 años de injusta prisión, y justamente por eso me he detenido a pensar si es el sistema, si es la cultura, pero sin duda de que merece un amplio debate, en donde justamente cuando estemos ya a puertas de una convención nacional constituyente donde se planteen justamente esta reforma, es donde se entienda si lo que está mal y por qué. Si hablamos del Consejo de la Magistratura,
tenemos representantes, uno es del Ejecutivo, uno de la Cámara de Senadores, otro de la Cámara de Diputados, otro es de la Universidad Nacional, que lo eligen entre los docentes, otro de la Universidad Católica y 2 representantes de los abogados. Entonces, eso también nos da que pensar de que sí es una composición heterogénea y cuando pasan por las distintas instancias, también no es solamente un poder político el que lo define, ya sea en la Cámara de Senadores, pasa también por una Cámara que es pluralista. Entonces, yo considero que merece un amplio debate este punto. Muy bien, muchas gracias. La respuesta de la diputada del partido UNAC. A la vuelta de la pausa, siguiente pregunta, Jorge. ¿Promoverías una ley que apruebe el matrimonio gay y por qué? Sí, una pregunta bastante polémica que también figura en la serie de preguntas que la gente votó y quiso que le consultemos esta noche a los diferentes candidatos. Ya venimos.